fascinados no solo por la belleza del lugar, sino por el poder creador, por el buen gusto, el gusto artístico de Dios, por la minuciosidad que Él tuvo al crear cada detalle que embellece el mundo en el que vivimos. Para mí es imposible ver toda esa belleza y creer que fue simplemente el resultado de la casualidad. Sin embargo, es eso justamente lo que se enseña en la mayoría de las instituciones educativas alrededor del mundo. A veces no lo dicen abiertamente, pero a veces parece que estuviera prohibido creer, estuviera prohibido mencionar o enseñar que la vida que vemos a nuestro alrededor es resultado del poder creador de Dios. Ahora, lo que me impresiona es que la Biblia describe exactamente lo que sucede en nuestros días en el aspecto educativo. Leamos Romanos 1, 18 al 24. Voy a ir comentando a medida que voy leyendo. Dice, porque la ira de Dios, esta ira de Dios en el contexto, no se refiere exclusivamente a la ira humana. Ya expliqué muchas veces eso. El desagrado de Dios, la incomodidad de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que los seres humanos han recibido la verdad en sus manos, pero la tuercen, la deforman a la justicia, a la verdad. Sigo leyendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen disculpa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oh, querido, no es un título doctoral el que le da sabiduría al profesor, al maestro. Y es interesante que la Biblia dice que a veces cuanto más estudia el ser humano, más se envanece en sus propios razonamientos y su necio corazón se entenebrece, se llena de vacío, de oscuridad, profesando ser sabios, alegando que han estudiado mucho, que han ido a la universidad tal y cual, que han analizado. Profesando ser sabios, se hacen necios. Por lo tanto, querido, comenzamos diciendo en el estudio de esta semana que todos nuestros profesores cristianos que enseñan las materias de ciencias o las materias de artes deben ser hombres que reconozcan a Dios, porque solo reconociendo a Dios, el poder creador, tendrán paz en su corazón. ¿Para qué? Para observar el mundo, para observar la vida. Toma, por ejemplo, en tus manos una mariposa. Observa el dibujo, el diseño de las alas de la mariposa, los colores que se mezclan, el degradé entre un color y otro. Es algo fascinante. ¿Cómo eso puede haber sido fruto de la casualidad? Como toda la belleza que vemos. Por eso aquí Pablo dice que Dios se ha manifestado en la creación, en la belleza. Todos podemos observarla. No debemos buscar conocimiento solamente en los libros, en lo que el filósofo tal dice, el profesor tal dice, el científico tal dice. Todo es necesario, porque ellos han estudiado, han analizado, han investigado, y es bueno beber de todas esas fuentes de conocimiento. Pablo dice, examinadlo todo, pero retened lo bueno. Ahora, si tú quieres leer, en fin, conocer todo lo que los especialistas en estas dos áreas de educación han dicho y han escrito, pero tú quieres darle sentido a eso, ahí necesariamente tienes que ir a la única persona capaz de darle sentido a la existencia humana. Porque a veces de tan envanecidos que los grandes hombres científicos, artistas, están con sus propios razonamientos, llegan a
a determinado tipo de ingenuidad, ¿sabe? Porque si yo tengo en estos momentos un computador delante de mí, una computadora, como dicen en algunos lugares, y yo le digo a alguien que esto apareció por casualidad, en millones y millones de años, 20, 30, 100 millones de años, un pequeño tornillo se juntó al otro y una tecla se juntó a la otra y apareció el disco duro y eso, y que me va a decir que estoy loco. Me estoy completamente loco. ¿Cómo puedo atreverme a decir eso? Y sin embargo, cuando la ciencia afirma que el ser humano, cuyo cerebro es más amplio, vasto y profundo que un simple computador, cuando la ciencia humana afirma que el cerebro humano es fruto de la casualidad, fruto de una explosión atómica, ¿a dónde estamos yendo? Estamos cayendo en el terreno de la ingenuidad. Observa tu cuerpo, observa tu corazón, piensa en tu corazón. Nunca lo rectificaste, nunca lo llevaste a una mecánica para que lo revise, nada, y está ahí. Desde que naciste hasta hoy no ha parado de latir 2, 3 segundos, porque si no ya estuvieras muerto. Late, late. ¿Qué máquina trabaja? Yo esta semana acabo de comprar una computadora. La anterior me duró apenas 3 años. Ya no me sirve. Entonces, ¿qué máquina en el mundo, como el corazón humano, late, de día, de noche, no hay feriado, nada? Y ahora viene alguien y dice, todo eso es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. Por eso, para que la vida tenga sentido y para que las cosas a nuestro alrededor tengan sentido, necesariamente tenemos que reconocer el poder creador de Dios, y no solamente su poder creador, sino su gracia maravillosa, su amor, su misericordia que nos alcanza, por la cual estamos vivos. Vamos a la segunda parte de este estudio. Hablemos aquí de la hermosura de su santidad. Salmos 96, 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Yo pregunto, ¿qué significa la hermosura de su santidad? ¿Puede la hermosura ser santa? ¿La hermosura santa? En la Biblia se usa con frecuencia la palabra santidad para describir el carácter de Dios. Dios es santo. Su carácter es santo. Y tú sabes que el carácter de una persona es el reflejo de su ser. Entonces, en el carácter de Dios se destacan su amor, su santidad y su justicia. Ahora, si el salmista dice que la santidad de Dios es santa y que debemos adorarle en la hermosura de su santidad, es porque Dios es bello. Solo un ser bello puede crear cosas bellas, bellísimas, y puede deleitarse con la belleza. Por lo tanto, ahora, yo no estoy hablando necesariamente de belleza exterior, porque hay personas, por ejemplo, que dentro de los padrones humanos son bellísimos, pero por dentro son una deformidad entera, completa. Yo estoy hablando del concepto de belleza integral, no solo de un aspecto de la belleza, sino de la belleza completa. Solo un Dios bello, bello por fuera, bello por dentro, bello en su ser, en sus propósitos, puede crear cosas bellas. Por lo tanto, los maestros de educación artística son privilegiados al enseñar que el principio de la belleza, tanto en la música como en las artes visuales o cualquier otro tipo de arte, el principio de la belleza es Dios. Mientras el ser humano permanezca ligado al Dios de la belleza, su concepto de belleza tendrá armonía y sentido de ser, pero cuando se aleje de su creador, ahí el hombre empezará a llamar a lo feo bonito y a lo bonito feo, así como cuando el hombre se aparta del Dios de la justicia, empezará a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La verdad es que el ser humano alejado de Dios se desintegra interiormente y entonces cae en un pozo sin fondo de donde intenta salir justificando sus propias incomprensiones. Pensemos en el surrealismo, por ejemplo. Surrealismo es el movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar o explicar lo que va en el inconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Salvador Dalí
fue un surrealista. Dalí aportó al surrealismo el llamado método paranoico crítico. Mira el nombre del método, método paranoico crítico. Y este método consiste en la mezcla de imágenes creadas al azar con otras que le son obsesivas. Interesante. Qué diferentes los cuadros surrealistas de una puesta de sol natural junto al mar, o en el Planalto brasileiro, que tiene las puestas de sol más fascinantes para mí, o en la sabana africana, donde tú ves cuando el sol agoniza en lontananza, en una mezcla maravillosa de colores. ¿Qué diferencia esa belleza natural, creado por un Dios natural, con un cuadro surrealista, donde la deformidad del cuadro trata de explicar o exteriorizar la confusión interior del ser humano? Ahora, el maestro cristiano de arte tiene que mostrar todo, enseñar todo, explicar todas las corrientes artísticas y todo, conocer de todo, pero saber que la verdadera belleza, el verdadero arte viene de Dios, y sólo así se puede apreciar las cosas maravillosas que Dios ha creado. En la tercera parte de este estudio hablaremos de los expertos en el error. El ser humano, querido, alejado de Dios, ya lo dijimos muchas veces, jamás puede ser completo. ¿Por qué? Porque salimos de las manos del Creador y solo seremos completos cuando nos devolvamos a Él. Yo les voy a mostrar un cuadro ahora. En 1912, el artista plástico Alberto Giorgi, nacido en Lueta, Transilvania, él creó una escultura denominada Melancholy. Ahí está, ustedes pueden observar el cuadro. Es un hombre sentado en un parque, mirando para su interior. ¿Pero qué encuentra? Solo el vacío. Es interesante, encuentra solo el vacío. Ahora, ese es el típico retrato del ser humano alejado de Dios. Y ese ser humano intenta enseñar que está en lo correcto, intenta enseñar que esta es la verdad, intenta enseñar que el planeta fue creado de esta manera, intenta decir que lo que él afirma es lo correcto. Pero ese ser humano no tiene sustancia. Y ese ser humano puede tranquilamente ser un educador. ¿Cómo? Vamos a imaginar que sea un educador de algún ramo de la ciencia. ¿Qué va a enseñar? Ese hombre vacío, que no puede explicar siquiera las incoherencias de su propio ser, ¿qué va a enseñar? Si para él su propia existencia es un misterio, ¿qué va a enseñar? El deber de los educadores cristianos, tanto de las artes como de la ciencia, es darle sentido a todo lo que enseña. Y ese sentido solo lo puede dar Dios. Eso es lo que Pablo dijo a los letrados reunidos en el Areópago de Atenas. Está registrado en Hechos 17, 28 al 30. Dice, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, la vida de Pablo es una vida con sentido. Antes de encontrar a Jesucristo, era una vida vacía que tentaba encontrarle sentido a la existencia persiguiendo cristianos. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida, dice ahora, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque, querido, en el mundo afuera, no todo el mundo no cree en Dios, no todo el mundo cree en la evolución. Hay mucha gente sincera que reconoce. Tal vez no ha entendido que Dios es un Dios personal, que quiere estar a su lado, que quiere caminar con Él, mas tiene la intuición, porque nuestro corazón tiene hambre de eternidad, tiene la intuición de que hay un Dios. Sigo leyendo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Descendemos de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¡qué maravilloso! Si tú buscaste a Dios, nunca lo encontraste, y en la oscuridad de tu búsqueda, tú adoraste cualquier cosa, inclusive tus propios razonamientos o tus propios pensamientos o ideas.
Pero ese tiempo ya pasó ahora que aceptas a Jesús como tu Salvador. Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué maravilloso. Vamos al punto 4, se nos está yendo el tiempo. En la cuarta parte de este estudio veremos el contraste entre la necedad y la sabiduría. Son dos extremos opuestos. Los necios no ven más allá de su nariz. Solo ven a su alrededor y no encuentran respuestas para sus inquietudes mirando a su vuelta. No hay respuesta para las interrogaciones del alma. Ya los sabios, ellos pues recorren a la fuente de la vida, al origen de todo que es Dios, y en Él encuentran satisfacción para vivir y para ser felices a los que los rodean. Por eso el deber de todo educador de artes y ciencia es conducir a través de las materias que enseña a sus alumnos a los pies de Jesús. Salomón escribió con respecto a rechazar la sabiduría lo siguiente. Proverbios 1, 29 al 33. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Quiénes? Los necios. El necio aborrece la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. ¿Quiénes temen a Dios? Los sabios. Ya dije, no es un temor enfermizo, paranoico. Es el respeto, es el reconocimiento de que Dios es Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría a los necios y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, está hablando la sabiduría, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Y cuál será el resultado? Mira, comerán del fruto de su camino, de sus razonamientos, el fruto de sus ideas, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Quiere decir, llega un punto en la vida de quien busca envanecerse en sus propias ideas sin tener en cuenta a Dios para nada, llega un momento en que se hastía de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, está hablando la sabiduría, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lógico. Y si vives tranquilo y sin temor del mal y quieres pintar un cuadro, ¿vas a exteriorizar en ese cuadro la confusión interior? No, porque ahora tienes paz. Ahora vives tranquilo, sin temor del mal. Y vas a realmente producir una obra de arte maravillosa. Bueno, llegamos al fin de este estudio viendo la respuesta que Dios le dio a Job en el capítulo 38 de su libro. Allí Dios desde un torbellino le hace preguntas a Job. Son preguntas para conducirlo a entender que Dios es el origen de todo y el que sustenta y conserva el universo. Por ejemplo, leamos Job 38, 4 al 7. Dios pregunta, ¿dónde estabas tú, Job, no? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Ni habías nacido. Entonces yo voy a hacerle hablar, voy a hacer una paráfrasis aquí, inclusive voy a aumentarle algunas cosas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Ni habías nacido. Entonces, ¿cómo te atreves a querer explicar? Si ni habías nacido ni existías cuando yo estaba fundando la tierra. Házmelo saber. Si tienes inteligencia, si eres sabio, dime, ¿dónde estabas? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Hasta dónde va el agua del mar? ¿Hasta dónde entra el continente? ¿Quién ordenó todo eso? ¿Quién extendió sobre ella un cordel? ¿Quién midió la tierra? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿Qué hay? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién construyó todo lo que tú ves? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? Entonces, ¿cómo te atreves a querer distorsionar las cosas que yo he creado? A deformar la belleza que yo he establecido. Oh, querido, para entender todo esto hay que vivir una experiencia personal con Jesucristo. Y a veces Dios permite. Yo estuve en Nueva York una vez, estaba estudiando allá, y tuve un profesor francés, ateo, no creía en Dios, no creía en el diablo, no creía en nada. Y cuando se enteró que yo era pastor, me llevaba a hablar del asunto de la fe, de la religión, no porque quería aprender, sino porque él era un hombre de un raciocinio poderoso, ¿sabes? Si en ese momento es de día, él te probaba que era de noche. No valía la pena discutir con él. Una mente brillante.
Pero un día me encajonó con sus argumentos. Yo no sabía para dónde ir, porque realmente este hombre era brillantísimo. Entonces Dios colocó una pregunta en mi corazón. Yo le dije, mira, te voy a hacer una suposición. Vamos a decir que tú tienes razón. Ya, no hay Dios, no existe. Yo soy un ingenuo, yo creo en Dios. Pero no hay Dios, la verdad es que no hay Dios, ya, tú tienes la razón. Pero vamos a decir que tú tienes un hijo de 20 años y tu hijo está en las drogas, perdido, acabado, destruido. Es tu único hijo, tú lo amas, tú darías la vida por él. Pero ya no puedes hacer nada, ya recurriste a la ciencia, a los especialistas, a los médicos, a los retiros para ese tipo de gente. Nada, tu hijo se está muriendo. Un muchacho brillante está acabando con su vida y tú no tienes Dios, tú tienes razón, no hay Dios. Entonces, ¿qué esperanza resta para tu hijo? Pero si yo tuviera un hijo en esas condiciones, yo tengo un Dios todopoderoso y yo he visto a Dios hacer maravillas. Y sabes, cuando yo le estaba hablando así, los ojos del hombre comenzaron a lagrimear, tragó saliva, me miró y dijo, mira, vamos a hacer un break. Y salió. Después me enteré, conversando con otros profesores, que él tenía justamente un hijo de 20 años, hijo único, que estaba muriendo acabado en las drogas. Y este profesor me acaba de probar que no existe Dios. Entonces, ¿qué esperanza restaba para su hijo? A partir de ese día, él no me habló más en las clases de religión, ni de fe, ni de Dios, nada. Porque cuando llegó el momento de volver para Brasil, yo me despedí de los profesores, yo estaba entrando al elevador ya para bajar, y de repente él entró atrás, corrió a mí. Solo él y yo en el elevador estábamos bajando, y él quería decirme algo, pero no podía, y de repente me abrazó y me dijo, pastor, yo no creo en Dios, pero usted sí cree. Entonces, por favor, pastor, por favor, ore por mi hijo, pídale a su Dios que saque a mi hijo de las drogas, por favor. Y en ese profesor ateo francés yo